manifestación pacífica, una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta. Esto desembocó en un juicio, años después calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado hacia 8 trabajadores anarquistas, donde 5 de ellos fueron condenados a muerte y 3 recluidos, denominados a partir de allí mártires de Chicago por el movimiento obrero. Además de recordar y valorar el hecho histórico que dio origen a la conmemoración de este día, también es un momento de reflexión para la clase obrera trabajadora. Es un día de balances. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué nos queda todavía por lograr? Seguramente son infinitos los avances en la lucha laboral, pero aún queda mucho camino por recorrer, muchas conquistas por conseguir y por las cuales porfiadamente seguiremos peleando por alcanzar. Porque si hay algo que nos caracteriza a los trabajadores, es esa voluntad sin quebrantos por lograr mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, la lucha por la equidad y mejores oportunidades para todas y todos. Hemos avanzado en los consejos de salario, mejorando los convenios por sectores, se respetan las libertades sindicales, el desarrollo del diálogo y la negociación colectiva se practican en forma sistemática. Se ha concretado la regularización laboral en sectores como el de los trabajadores rurales y también en el servicio doméstico. Se ha implementado una nueva legislación para los trabajadores mineros, pero falta mucho aún por hacer, porque 4 de cada 10 uruguayos ganan menos de 10.000 pesos al mes. Mujeres, jóvenes y personas de escasa formación integran los llamados 10.000 pesistas. A pesar de ello, no podemos dejar de reconocer que el salario real uruguayo fue el que más creció a nivel regional desde 2005. En los últimos 7 años, el poder de compra salarial creció el 36% en Uruguay. Fue el país de la región que registró la mayor expansión del salario medio real entre 2005 y 2012, de acuerdo al comparativo realizado por la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, en su estudio económico de 2013 y que fue presentado en abril del corriente año. Dicho organismo estimó que en los últimos 7 años el poder de compra de los salarios aumentó el 36% en el país, muy por encima del segundo clasificado que fue Cuba, con una variación del 19.2%. Destacamos el crecimiento económico registrado en los últimos 7 años, pero exigimos al próximo gobierno transformarlo en desarrollo a través de mayores inversiones en educación e innovación, la profundización de la reforma de la salud, la que encontramos con problemas en su implementación en el interior profundo, en la demora de atención de especialistas, elevado costo de ticket, lo que lleva a que el trabajador no se atienda como consecuencia de ello, y la modernización de la negociación colectiva en términos de productividad. La masa trabajadora pelea incesantemente por sus derechos, pero también lo hace defendiendo a nuestros jóvenes, y por ello decimos en forma inquebrantable: la baja de imputabilidad no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Los países que han implementado estas medidas no han tenido como resultado un aumento de la seguridad. Por el contrario, las políticas de mano dura han demostrado especializar y profundizar la violencia. Procesar a adolescentes como adultos solo reafirma al adolescente en su rol de delincuente y lo acerca al mundo adulto del delito, garantizando su temprano perfeccionamiento en este y alejándolo de toda chance de reintegración social. Según datos del Departamento Estadístico de la Suprema Corte de Justicia, las infracciones cometidas por los y las adolescentes constituyen el 5.9% del total de los procesamientos en nuestro país. Se nos quiere hacer creer que focalizándonos en el 5.9% del problema se logrará resolver. Las y los adolescentes no son impunes, como se nos quiere hacer ver. Son responsables penalmente a partir de los 13 años y cumplen por ello penas de privación de libertad. Uruguay cuenta con un sistema penal juvenil que tiene por objetivo regular las conductas delictivas que pueden cometer las y los adolescentes en nuestro país. Las herramientas legales existen hoy en el Uruguay
el Código de la Niñez y el Adolescente son válidas y efectivas. La discusión debería enfocarse en exigir el cumplimiento de los objetivos de reintegración social, así como la mejora de las condiciones y gestión de todas las instituciones y operadores que forman parte del sistema juvenil. La privación de libertad no favorece la reintegración social de los y las adolescentes. En cambio, las medidas no privativas sí dan resultados positivos. Los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser defendidos y respetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos. El nivel de reincidencia para la privación de libertad es superior al 80%. En cambio, en los programas de medidas no privativas y de reinserción es inferior al 30%. Como sociedad toda, debemos garantizar efectivamente la reintegración social de las y los adolescentes. De bajarse la edad de imputabilidad, Uruguay violaría los tratados internacionales ya ratificados. Algunos medios de comunicación sobreexponen las situaciones de violencia, en especial las asociadas a las y los adolescentes. La crónica roja, la exposición de las víctimas y la falta de un análisis crítico logra sobredimensionar la inseguridad y la participación que en esta tienen los adolescentes. Los datos demuestran que ellos no son los responsables de los actuales problemas de seguridad, sino que son preponderantemente víctimas de los mismos. En estos días se está por aprobar en el Parlamento el SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, al que se le dará su propio presupuesto. Educación, trabajo para lograr la rehabilitación de los jóvenes. La infantilización de la pobreza sigue siendo un problema en nuestro país. El 37.8% de los niños menores de 6 años viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Es con más y mejores oportunidades, con más educación que mejoraremos la situación y no con más cárceles. Los niveles de exclusión del sistema educativo formal, la segregación habitacional, la falta de propuestas promocionales para los adolescentes, la explotación sexual, la violencia doméstica, entre otros, afectan a la mayor parte de los y las adolescentes y generan sistemas de vulneración de derechos humanos, trazando caminos de exclusión social. Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país no son el peligro, están en peligro. Y esa debería ser la preocupación de un país que busca seguridad y un futuro promisorio. La campaña por la baja de la edad de imputabilidad es deliberadamente engañosa y busca confundir a la población. Los trabajadores promovemos no votar dicha ley. Los trabajadores le decimos no a la baja. Ni un voto de la clase obrera a la baja de imputabilidad. Por simplista, por no solucionar ningún problema desde la raíz. Los trabajadores peleamos por mejores condiciones y más oportunidades para los jóvenes. No permitiremos que se los culpe ni se tape con ello las malas políticas que han llevado durante décadas a la pauperización social de nuestro país. En cuanto a lo que tiene que ver con género y equidad, el PCNT se pronuncia de forma contundente en que no existe ningún cambio hacia la justicia social si no se tiene en cuenta la visión de las mujeres, su historia, su realidad y sus necesidades. Porque se construye justicia social sembrando equidad. Llevamos mucho tiempo de lucha, construyendo y activando movimiento, formándonos y capacitándonos para asumir liderazgos y compromisos con los derechos e intereses desde nuestra identidad de clase, la dignidad y las formas de vida de las mujeres trabajadoras. Luchamos para defender el derecho a la igualdad de oportunidades. Pelearemos sin descanso por el compromiso de hombres y mujeres para la construcción de una sociedad con justicia social, sin explotados, sin explotadores, sin violencia de género, ni en el ámbito público, sin imágenes estereotipadas que nos resumen a pobres objetos sexuales. Hemos luchado y logrado cláusulas que amparen nuestras necesidades reales en los lugares de trabajo, salas de lactancia, licencias especiales por violencia doméstica y licencias por el cuidado de los enfermos del grupo familiar. Hemos conquistado la ley del trabajo doméstico, la ley del acoso laboral, ley de irrupción voluntaria del embarazo, extensión de la licencia maternal
y la extensión de días de licencia para padres, porque el cuidado de hijos y hijas no es privativo de las mujeres. Hemos integrado en todo el movimiento sindical el respeto por las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad, la naturalidad de ser inclusivos, diversos y libres de prejuicios, donde las personas transexuales, lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transgénero, heterosexuales, podamos vivir en una sociedad sin discriminación. En educación, la defensa de la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, popular y democrática es la luz que alumbra diariamente nuestro camino. La educación es y debe ser el centro de preocupación y del respaldo de todas y todos los uruguayos y uruguayas. Ni un minuto de tregua para defender el valor de la escuela pública y defender también a las maestras y maestros que enfrentan cada vez mayor complejidad dentro y fuera de las aulas. Asumimos como docentes el desafío de construir las fuerzas necesarias para avanzar. Constituye un eje fundamental en nuestra profesión. Tenemos que ser capaces de compartir las necesidades de la educación con el resto de los trabajadores. Son sus hijos nuestra responsabilidad. Los consideramos aliados imprescindibles para luchar por un mejor presupuesto, porque en definitiva está ligado directamente con el mejoramiento de la calidad de la misma. No hay un país que tenga una educación de calidad sin un presupuesto que lo respalde. Finlandia, tan nombrada, invierte $86.000 en educación por niño desde los 6 a los 15 años. Uruguay invierte $20.000, o sea, la cuarta parte. Esto también son resultados de las pruebas PISA. Lástima que no se dicen. Hemos defendido la necesidad de alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Hemos avanzado, pero aún es insuficiente, y así como lo son los salarios de los docentes, para que la dedicación y el estudio como profesionales que somos sean prioritarios, y no el correr de un lado para otro prisioneros del multiempleo para poder sobrevivir. No podemos dejar de mencionar en este día el producto de una lucha obrera que data de casi una década, un logro que estamos convencidos es esencial para proteger la vida de los trabajadores, logro al que muchos y malos empresarios le tienen miedo. Ley de responsabilidad penal empresarial. Es simplemente, compañeras y compañeros, ir a trabajar todos los días y volver vivos a casa. Una familia nos espera. Se ha establecido la responsabilidad penal del empleador cuando éste incumpliere con normas de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 1 de dicha ley dice así: el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y la seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Sí, la vida del trabajador tiene valor. La defenderemos por siempre con dignidad y haremos que a aquellos que no la consideren una prioridad les caiga todo el peso de la justicia. La situación laboral en nuestro departamento no escapa a la realidad laboral a nivel nacional. Malos empresarios que manejan en forma inadecuada las empresas, y la mayor parte de las veces somos los trabajadores los que en forma de cooperativa y con ayuda del gobierno central que se logra la defensa de la fuente laboral. El caso de la curtiembre, la curtiembre El Águila, es un claro ejemplo de la misma. Con altibajos y muchos esfuerzos, los compañeros y las compañeras paulatinamente salen adelante. Otro ejemplo de mala gestión empresarial lo tenemos en Mendoza Chico, el Molino Cocomén, que está sufriendo graves dificultades, con el riesgo de quedar totalmente desamparadas 22 familias. Hoy se agrava, pero la situación viene en forma insostenible desde hace 3 años. La irresponsabilidad de la conducción pone en riesgo una de las principales fuentes de trabajo de un pueblo de 1.500 habitantes. 4 meses sin recibir salario, sin usufructuar el salario vacacional, ausencia de aportes a BPS y Banco de Seguro. Esto nos lleva a reflexionar cómo estas instituciones han permitido tal situación
que data de tantos años. Y hablando de mala conducción, abuso de poder, soberbia patronal, atropello a todos los derechos laborales, no podemos dejar de mencionar el conflicto del Heraldo. La justicia ha fallado a favor de los trabajadores. Uno tras otro los juicios han sido ganados por nuestra lucha. Los obreros demostramos que unidos tenemos fuerza para hacer caer el despotismo empresarial. El señor director de Cultura, dueño de la empresa, aunque lo haya negado para evadir responsabilidades, está pagando y deberá seguir haciéndolo. Recategorizaciones, despidos abusivos, haberes impagos. El tiempo de la esclavitud se terminó, señor. 19 días de ocupación así lo demuestran, donde se quiso hacer ver como violentos a los trabajadores, cuando el único que ejerció violencia fue el empresario. Agresión física y verbal a trabajadores y trabajadoras. Señor director de Cultura, los trabajadores le decimos, cultura es conocer y respetar los derechos de los trabajadores. Cultura es cumplir con las obligaciones como empleador. Eso, señores, cultura ciudadana. Lo que ha demostrado no tener, atropellando con mentiras, con ironía, falta de respeto a sus funcionarios y por ende a toda la masa trabajadora. La justicia se ha despedido y le está haciendo cumplir con sus obligaciones. Justicia mediante, si no jamás hubiera ocurrido. La justicia estampó la legitimidad de los reclamos laborales. Por todo lo antedicho, debemos asumir una postura firme e inteligente. Seguir luchando por nuestros derechos. Hemos sido relegados por mucho tiempo. Es nuestra obligación ocupar espacios democráticos de participación, organizándonos en sindicatos y desde ahí militar organizadamente. Arriba, pueblo trabajador, a continuar la lucha. Ella nos da dignidad y nos permite mirar con orgullo a nuestras hijas y nuestros hijos, pues esa mirada transmitirá la tranquilidad de haber hecho lo que debíamos, pelear sin descanso por el bienestar obrero. Salud, compañeros y compañeras. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera!